Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues ofrecemos hoy la misa en honor de San Raimundo de Peñafort, que nace en 1175 y se muere 100 años después. Nace en un pueblito de Cataluña, después se va a estudiar leyes a Barcelona y de allí se dirige a Bolonia, en Italia, donde se vuelve muy popular. Todo el mundo lo busca, reconocido por todos. Pero después su obispo le dice que necesita regresar para que le ayude en Barcelona, y así lo hace. Y después él, leyendo los acontecimientos de su vida a la luz de la fe, entiende cuál es la voluntad de Dios. Y entonces así, el Viernes Santo de 1222, pide que sea vestido con el hábito de Santo Domingo de Guzmán. Nace en una época la más grande de la historia de la Iglesia. Su maestro es San Alberto Magno, su director espiritual es Pedro Nolasco, y pues junto con él nacen como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua. Nace y muere en un tiempo de santos, de grandes profesores, de grandes filósofos. Pero lo grande no es lo que lo rodeó. La grandeza le vino de saber leer su vida, revisar su vida a la luz de la fe, algo que nosotros no tenemos. Y digo que no lo tenemos porque nuestro sistema de vida está demasiado orientado hacia lo exterior, hacia el producir, el fabricar, el organizar, racionalizar las cosas. Vivimos en una cultura marcada con el sello de la extroversión, de la práctica, de la efectividad. Entonces, términos o palabras como espiritualidad o vida interior están ausentes de nuestro vocabulario habitual. En los últimos 40 años ha disminuido casi a desaparecer la corriente de la meditación, de la reflexión, de la revisión de vida. Casi podría pensarse que la interioridad no perteneciera ya a las exigencias fundamentales de la existencia cristiana. Si se dan cuenta, cuando ustedes oyen hablar de personas que participan o hacen cosas en la iglesia, eso es lo único que hacen. ¿Sí? Cada rato me toca a mí escuchar eso de que mi madre o mi padre o mis hermanos son muy activos en la iglesia. Pues no significa nada. No significa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la práctica, la actividad, el activismo encierra todo lo que la inmensa mayoría de la gente hace. Y así surgieron en la iglesia, en los 70s y 80s, estas nuevas corrientes que defendían que solo el servicio al hermano era verdadera oración. ¿Sí? Entonces, el aspecto interior del cristianismo se convirtió en algo ininteligible para todos, especialmente para sacerdotes. Entonces, la carencia de interioridad no solo nos afecta a nosotros como personas, nos afecta como cristianos
repercute y profundamente en la vitalidad de la fe, porque la fe se mantiene y se alimenta solo del contacto íntimo y personal con Dios. De tal forma que puede haber mucha actividad en la gente, en las parroquias, en las familias, pero si no hay interioridad, si no hay contacto íntimo con Dios, personal, no hay nada, no hay nada. ¿Sí? Si no tenemos vida interior, entonces el sarmiento se seca y no da fruto. Es en la oración y en la meditación donde alcanzamos ese permanecer en el Señor, del cual nos habla San Juan en la parábola de la vid y de los sarmientos. El activismo, en cambio, termina reduciendo nuestra vida a cumplir con ciertas normas o costumbres morales, a hacer cosas o prácticas religiosas que en la mayoría de las veces se hacen de forma mecánica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, los sacerdotes, de estas cosas? Pues nos damos cuenta por la dispersión en la que viven las personas, pasando de una actividad a otra. Entonces, la mayoría de las veces, apremiados por tantas responsabilidades y tareas que tenemos, llegamos incluso a que cuando queremos descansar, hacemos otra cosa. Descansamos haciendo cosas. Entonces es imprescindible aprender, acostumbrarnos a adquirir el hábito de la reflexión, de la meditación. Sí. Entonces, ¿cómo empezar? Pues la cosa más fácil, porque nosotros hemos de subir, ascender hacia el corazón misericordioso de Dios a partir de las realidades de las cosas, de todos los días. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos de aprender a encontrar a Dios en las criaturas, en las cosas, en el trabajo. Tener un contacto con Él, ciertamente, cuando venimos a la iglesia o cuando rezamos, eso está bien. Pero ¿por qué vivir el resto del día o de la semana, por así decirlo, paganamente, distraídos, como si Dios estuviera lejos de nuestros horizontes? Entonces, no basta con buscar al Dios trascendente, al Dios de la Eucaristía, del Sagrario, al Dios de la Trinidad, al Dios que aprendimos en el Catecismo, sino buscar al Dios inmanente, presente, que nos sale al encuentro en las criaturas, en las personas, en los acontecimientos. Hay que aprender a descubrir y comulgar no solo con el Cristo presente en la Eucaristía o en su palabra, sino con el Cristo presente en los acontecimientos, en la historia personal, en el acontecer ordinario del mundo. Entonces, de lo que se trata es de aprender a descubrir lo que Dios nos está diciendo a través de las cosas, de los acontecimientos, y a través de ellos entrar en comunión con Él. Quien 2 o una vez a la semana, cada noche, revisa su vida a la luz de la fe,
puede tener la seguridad de que ha aprendido o que está aprendiendo, se está acercando progresivamente a una auténtica vida cristiana madura. Entonces, si queremos descubrir nuestra vida concreta a la luz de la fe, juzgarla y organizarla en la paz y en la esperanza, vivirla en unión con Cristo, entonces hemos de dedicarnos de vez en cuando a revisarla bajo un resplandor completamente distinto de la eficacia, del activismo. ¿Sí? Entonces, la revisión de vida no es un examen de conciencia, sino una visión nueva, es decir, una revisión. Volver a ver la vida con una mirada distinta a nuestros sentidos, a nuestra inteligencia, con la mirada de la fe. Porque con cada acontecimiento Dios nos hace señas. ¿Sí? Cuando ustedes quieren hablar con alguien a distancia, pues le hacen señas. ¿Y por qué no leemos eso? ¿Por qué no entendemos eso mismo de Dios? En cada o con cada acontecimiento, Dios nos hace señas. Nos quiere descubrir su intención, su voluntad, sus planes. Entonces, el acontecimiento, todo acontecimiento, sin ninguna excepción, es la materia prima de nuestra revisión de vida. Es el lugar donde Cristo nos invita a colaborar con Él. El sitio donde debemos reunirnos con Él, interrogarlo, preguntarle, conformarnos con sus deseos, con su voluntad. ¿Sí? Entonces, la revisión de vida termina en plegaria de oración, de agradecimiento, de arrepentimiento, de súplica. Entonces, si Dios nos habla por medio del acontecimiento, lo hace para invitarnos a la acción con Él, a estar con Él. Con la revisión de vida, la acción no es ya para nosotros aplicación de técnicas humanas, sino partiendo de la vida, buscar una respuesta a los deseos de Dios. Entonces, hay que ir aprendiendo a escuchar a Dios, a ver a Dios, a obedecer a Dios a través de los acontecimientos. Si ustedes están esperando que Dios les manifieste un ángel, ¿verdad?, o un acontecimiento extraordinario para decirles su voluntad, pues estamos perdiendo tiempo. ¿Cuántos acontecimientos no habrán sucedido en sus vidas? ¿Y cuántos de ellos inútilmente? Acostumbrémonos, por intercesión de San Raimundo de Peñafort, a leer, a escuchar, a ver, a obedecer a Dios en el diario vivir, en el diario vivir. Allí donde vivimos, donde trabajamos, donde padecemos, donde nos enfermamos, donde descansamos, donde convivimos con los demás. Ahí está Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.